Durante el siglo XIX, muchos empresarios de espectáculos y circos buscaban personas con condiciones médicas extraordinarias o apariencias llamativas, exhibiéndolas como espectáculos para las masas. Etiquetados como rarezas humanas o de manera más dura, como fenómenos de la naturaleza, fascinaban al público con sus formas únicas, desde gigantes y enanos hasta mujeres barbudas y gemelos siameses. Así que acompáñenme mientras exploramos todo esto y mucho más. En 1863, Lavinia Warren, una persona de talla baja, se casó con otro artista. Ambos eran famosos y años después salieron fotos de ellos con un bebé. El público enloqueció con la noticia y comenzaron a hacer giras por todos los estados con un niño. Sin embargo, la verdad detrás de esto podría sorprenderte. Ahora volvamos al principio. Lavinia Warren, cuyo nombre real era Mercy Lavinia Warren Bump, nació el 31 de octubre de 1841 en Middleborough, condado de Plymouth, Massachusetts. Sus padres, James Sullivan Bump y Holder Pierce Warren, descendían de pasajeros del Mayflower y tenían buenos recursos económicos. Los padres de Lavinia eran ambos de estatura promedio y estaban muy felices cuando su niña nació sana. Pesó 2 kilos 700 gramos al nacer y se mantuvo pequeña para su edad mientras crecía, pero pronto dejó de crecer por completo. Resultó que Lavinia tenía enanismo proporcionado. Esto seguramente fue causado por un trastorno pituitario que afectó la producción de la hormona del crecimiento. Esto da como resultado que una persona crezca siendo muy pequeña. Este tipo de enanismo hace que todas las partes crezcan proporcionalmente. De manera inusual, la hermana menor de Lavinia, Minnie, nacida en 1849, también tenía enanismo proporcional. Lavinia creció hasta un tamaño máximo de 2 pies 8 pulgadas o 81 centímetros, mientras que Minnie era incluso un poco más pequeña. Ambas tenían 7 hermanos más, todos crecieron con estatura normal. Aunque eran muy pequeñas, estaban sanas y recibían el mismo trato que sus hermanos, llevando una vida normal en su hogar en Massachusetts, asistiendo a la escuela y haciendo tareas domésticas. Pero para Lavinia, eso pronto cambiaría. Al graduarse, fue maestra de escuela. Era muy inteligente y comenzó su carrera a los 16 años, pero esto no duró mucho. El estrellato de Lavinia llegó casi por accidente. Un verano de adolescente, su prima la convenció de ir al oeste, donde tenían un bote en el Mississippi. Cuando Lavinia llegó allí, se enteró de que la invitación no había sido del todo inocente. Un empresario local presentaba el espectáculo Museo de las Maravillas Vivientes. Esto formaba parte del auge contemporáneo de lo que a menudo se llamaban espectáculos de rarezas, espectáculos de curiosidades, o incluso museos y circos. Espectáculos donde mostraban personas con características inusuales, como gigantes, gemelos siameses, o personas pequeñas como Lavinia y Minnie. Lavinia fue rápidamente convencida de unirse al espectáculo como la reina liliputiense, una referencia a los liliputienses, las pequeñas personas que habitaban la tierra de Lilliput en la famosa novela de Jonathan Swift, Los viajes de Gulliver. Pasó los siguientes años actuando periódicamente en la región del Mississippi, moviéndose entre ese lugar y Massachusetts. Con el tiempo, P.T. Barnum, principal empresario de espectáculos de fenómenos en Estados Unidos y autodenominado Mejor Showman, supo de Lavinia y envió a un agente para convencerla de unirse a su show. El año era 1862 y el Museo Americano de Barnum en el Bajo Manhattan era el espectáculo líder de su tipo en ese momento. Atraída por un mejor salario que en Mississippi, Lavinia pronto viajó a la Gran Manzana para unirse al espectáculo de Barnum. Fue un éxito. Lavinia cantaba y bailaba en el espectáculo, y tenía don de gentes, mezclándose con el público tras el show. Pronto se convirtió en la favorita de los fans, y, como tenía solo 21 años en ese momento y era soltera, no pasó mucho tiempo antes de que otros artistas intentaran cortejarla.
Pronto el romance surgió para Lavinia en el espectáculo de Barnum. Entre los otros artistas, aquí estaba el general Tom Thumb, cuyo verdadero nombre era Charles Sherwood Stratton. Él, 3 años y medio mayor que Lavinia, era artista experimentado. Trabajaba con Barnum desde mediados de la década de 1840, uniéndose a sus espectáculos de niño. Stratton fue adoptado por Barnum en 1855 tras la muerte de su padre. Durante su infancia y adolescencia, Tom, llamado así por Barnum, recorrió Europa y América. Ya era famoso cuando Lavinia se unió al espectáculo, y decían que, salvo algunos Bonaparte, nadie era más famoso en América que el general Tom. Tom intentó cortejar a Lavinia, pero esto provocó una rivalidad con otro artista pequeño de Barnum llamado Comodoro Nutt. Nutt conoció a Lavinia antes que Tom y ya la amaba profundamente. Sin embargo, esos sentimientos no fueron correspondidos. Tom logró finalmente ganarse el afecto de Lavinia, aunque tuvo algunos problemas. El comodoro lo noqueó una vez en una pelea, y la madre de Lavinia no aprobaba al general ni su afición al buen vivir. Finalmente, después de que prometió unirse al espectáculo de tiempo completo, tras haber considerado brevemente retirarse, Lavinia aceptó casarse con Tom. Hubo mucha especulación en los medios al respecto, y algunos periódicos publicaron historias afirmando que Barnum estaba manipulando todo, aunque por una vez, el showman parece no haber estado involucrado en absoluto. Tras un corto noviazgo, Lavinia iba a casarse con el general Tom Pulgar. La boda de Tom y Lavinia tuvo lugar el 10 de febrero de 1863, en la iglesia Grace en la ciudad de Nueva York. Fue considerada una de las bodas del siglo y reflejó la fama de la pareja en el espectáculo de Barnum. Varios exgobernadores de Nueva York y de estados vecinos, alcaldes, congresistas, empresarios destacados de Nueva York y miembros de la alta sociedad estuvieron entre los 2,000 invitados, mientras que aquellos que no fueron invitados pagaron hasta 60 cada uno para conseguir un lugar en algunos de los bancos de la iglesia. En total, entre los que estaban en la lista de invitados y los que se colaron al evento, asistieron hasta 10,000 personas a la boda. El New York Times reportó todo el evento con un informe extenso. El lenguaje no era políticamente correcto según los estándares actuales, pero este pasaje muestra el interés que generó el evento. Las escrituras nos dicen que un pequeño asunto enciende una gran llama, y siendo ese el caso, nadie debería sorprenderse de que 2 pequeños asuntos puedan crear un alboroto tan grande, tanta emoción e interés en el mundo femenino de Nueva York y alrededores, como el que han causado los amores de nuestros liliputienses. Decimos mundo femenino porque ayer por la mañana, más de 20,000 mujeres en la ciudad estaban despiertas y vestidas 1 hora y media antes de lo usual, solo por las próximas nupcias del señor Stratton y la señorita Warren. No todas tenían tarjeta de admisión, pero no era su culpa. Padres fueron halagados, esposos acosados, hermanos intimidados y primos manipulados para comprar, rogar o pedir prestado boletos para el gran evento. Las celebraciones de la boda se trasladaron después al Hotel Metropolitano. Barnum hizo una fortuna vendiendo 1,000 boletos a 75 cada uno, lo que serían más de $2,000 hoy en día. El general Tom y Lavinia vivieron su matrimonio dentro y fuera del ojo público. No podían evitar el escrutinio público y a veces incluso lo buscaban. Poco después de casarse, visitaron la Casa Blanca y fueron recibidos por el presidente Abraham Lincoln. Es otra muestra de su fama que él encontrara tiempo para hacerlo en medio de la guerra civil. Lincoln le preguntó al general si tenía algún consejo sobre cómo terminar con los combates. Tom sugirió que preguntaran a Barnum. Él lo haría en menos de un mes. Lavinia y Tom siguieron trabajando un tiempo. Barnum organizó una gira de 3 años por Europa, en la que visitaron grandes capitales y se reunieron con figuras prominentes, como Napoleón III de Francia,
El rey Víctor Manuel II, de recientemente unificado Reino de Italia, y el Papa Pío IX, el obispo de Roma con mayor tiempo en el cargo. Luego viajaron a la India británica, visitaron ciudades como Calcuta y el actual Bangladesh, antes de volver a Estados Unidos. Para entonces ya habían hecho una fortuna considerable, siendo millonarios según los estándares actuales, y vivían una vida de lujo, aunque había algunos inconvenientes. Debido a su pequeño tamaño, Lavinia era vista como una niña por el público, y muchos de los que la conocían querían cargarla o acariciarla. Barnum promovía esa imagen de ella, incluso cuando estaba en sus 30, para mantener las ventas altas. Lavinia ya era una mujer hecha y derecha, y no le gustaba que la vieran como una niña, pero de todas formas siguió actuando diciendo, «Pertenezco al público». Años después de la boda, al bajar el interés en la pareja, se publicaron fotos de ellos con un bebé. El público enloqueció con esta noticia, y esto fue seguido por una gira nacional donde Lavinia apareció con su bebé. Sin embargo, no era el hijo de Lavinia, y la verdad detrás era muy oscura. Barnum y su equipo iban en secreto a un orfanato local antes de cada show para conseguir un niño que apareciera. Ese era el bebé que mostraban al público, y al acabar el espectáculo, lo devolvían al orfanato. Al mudarse a otro pueblo o ciudad, hacían lo mismo. Barnum aseguraba que era su hijo quien aparecía, y aparentemente inventó que el niño murió a los 2 años por inflamación cerebral. La artimaña fue tan exitosa que muchos historiadores hasta hace poco pensaban que era verdad. De hecho, Lavinia nunca tendría hijos, ya que temía morir durante el parto debido a su pequeño tamaño. En los años siguientes, la vida de Lavinia se volvió trágica. En 1878, su hermana Minnie murió en sus brazos debido a complicaciones durante el parto, ya que su bebé de 2,7 kilos era demasiado para que su pequeño cuerpo lo soportara. Su hija también murió unas horas después. En enero de 1883, Lavinia y su esposo visitaban el New Hall House en Wisconsin cuando el hotel se incendió. El fuego se extendió rápido por el edificio y parecía que sufrirían un destino trágico. Afortunadamente los vieron, y su pequeño tamaño facilitó que los bomberos lo sacaran a salvo. Este fue uno de los peores incendios de hotel en Estados Unidos, con al menos 70 muertos. A pesar de haberse salvado, Tom no sobreviviría mucho más tiempo de todos modos. El 15 de julio de 1883, 6 meses tras casi morir en el incendio, él falleció de un derrame cerebral a los 45 años, pues los años de vida dura le pasaron factura. La muerte de Tom puso a Lavinia en una posición difícil. Primero estaba devastada emocionalmente y estuvo de luto gran parte del resto de su vida. Además, su situación financiera no era buena tras la muerte de Tom. Aunque la pareja ganó una fortuna trabajando con Barnum en los años 1860 y 1870, Tom desarrolló un gusto por la buena vida y despilfarró gran parte de su dinero. Esto se gastó en un velero, varias propiedades, un criadero de caballos, un hogar lujoso con carruaje para eventos, champán y puros caros. Así que Lavinia solo tenía $16,000 cuando Tom murió. Esta era una suma decente de dinero en ese entonces, alrededor de $500,000 hoy en día. Pero aún así tuvo que volver a trabajar, de todos modos, para intentar ganar más dinero, para seguir viviendo como estaba acostumbrada y para cubrir sus elevados gastos. Lavinia empezó a trabajar en un espectáculo con el conde Primo Magli, un enano italiano 8 años menor, con quien ya había trabajado junto a Tom en el pasado. Tenía un compañero llamado Giuseppe, supuestamente su gemelo, que actuaba como el barón de Dito. Lavinia y el conde pronto comenzaron una relación, y en 1885, 2 años después de la muerte de Tom, se casaron en la ciudad de Nueva York, en la misma iglesia donde Lavinia y Tom se habían casado 22 años antes.
Lavinia y el conde estuvieron casados 34 años hasta que murieron con poca diferencia de tiempo. Fue una unión extraña y precipitada, pues al parecer ambos eran infieles regularmente. Siguieron trabajando hasta una edad muy avanzada porque ambos tenían gustos caros y gastaban el dinero apenas lo recibían. La época dorada de los espectáculos de fenómenos y circos en Estados Unidos, como los de Barnum, estaba terminando, y los ingresos de estos artistas habían bajado para las décadas de 1890 y 1900. Parte de la razón por la que los espectáculos estaban tan pasados de moda era porque el cine comenzaban a aparecer. La industria cinematográfica de Hollywood surgió en 1912, cuando cineastas se mudaron a California para fundar estudios. Lavinia y el conde fueron de los primeros enanos en cine al participar en El cortejo liliputiense, estrenada en 1915. La película muda era tan políticamente incorrecta como se puede imaginar, presentando personajes con nombres como Pee-wee y Tío Tiny Mite, y mostraba a personajes montando ponis Shetland. Su aparición en El cortejo liliputiense fue el último acto destacado en la carrera de Lavinia. Falleció el 25 de noviembre de 1919 en Middlebury, Massachusetts. Tenía 78 años y había vivido una vida muy larga para los estándares de la época. Lavinia fue sepultada junto a Tom, donde él había sido enterrado 36 años antes. Su lápida solo decía, su esposa. El conde Magri falleció al año siguiente. En 1863, un nuevo artista debutó en el infame Mayor Espectáculo del Mundo de P.T. Barnum. Esta era Anna Heyning Bates, una mujer de casi 2,40 metros de altura. Pronto se volvió famoso y aprovechó su situación. Sin embargo, también hubo aspectos trágicos en su vida, y lo que más deseaba se le escapó de las manos. Antes de eso, volvamos al inicio. Anna Heyning Swan nació el 6 de agosto de 1846 en Millbrook, Nueva Escocia, Canadá. Ella fue la tercera de una numerosa familia de 13, hijos de Alexander Swan y su esposa, Anne Graham. La familia de Anna era originaria de Escocia, ya que su padre había emigrado a Nueva Escocia desde Dumfries, y la ascendencia de su madre provenía de las Islas Orcadas, frente a la costa norte de Escocia. Desde pequeña, Anna ya se notaba distinta a sus hermanos. Cuando era bebé, empezó a crecer increíblemente rápido, y esto no se detendría. Se cree que tenía un tamaño normal al nacer, aunque hay algunos relatos que sugieren que era un bebé gigante. A los 5 años ya medía 1,42 m y pesaba más de 45 kilos. Es decir, 142 centímetros y 45 kilogramos. Este rápido crecimiento continuó con los años. Aunque el conocimiento médico de la época era limitado para diagnosticarla con precisión, Anna claramente nació con gigantismo. Esto resulta de un trastorno de la glándula pituitaria, que es responsable de producir la hormona del crecimiento. La sobreproducción de esta hormona durante la infancia y la adolescencia provoca que la persona crezca hasta un tamaño anormal, y las personas con esta condición suelen vivir menos tiempo. Aunque creció de forma peculiar, Anna tuvo una infancia normal. Sus padres, cristianos piadosos, hicieron todo por tratarla igual que a sus otros hijos, aunque en Nova Scotia, la gente llegaba a su casa para ver a la llamada bebé gigante. Recibió una buena educación para la época, y fue excelente estudiante. Le gustaba leer, tenía gusto por la música, y era muy inteligente. Sin embargo, su vida escolar tuvo dificultades. Por su gran tamaño, no cabía en los pupitres, y por un tiempo fue motivo de burlas por su estatura. Anna pronto dejó de caber en su ropa, zapatos y cama. La familia de Anna hizo todo por apoyarla. Su padre incluso le construyó una cama extra grande, pero esto generó una carga financiera para todos.
Todo esto la llevaría a uno de los negocios más explotadores del siglo XIX. Con el paso de los años, Anna se volvió una celebridad menor en Nova Scotia, y las noticias sobre la mujer gigante en la zona rural de Canadá se difundieron hasta Estados Unidos. Allí, P.T. Barnum, considerado el mejor showman del mundo y empresario de lo que cruelmente llamaban espectáculos de rarezas, escuchó sobre Anna. Barnum organizaba espectáculos mostrando enanos, gigantes, personas con múltiples piernas y otras características inusuales. Él y sus artistas ganaban buen dinero en los espectáculos, aunque eran objeto de burlas públicas. Así que en 1862, Barnum envió a un agente a Nueva Escocia y le hizo una oferta a Anna para que fuera a la ciudad de Nueva York y se uniera a lo que en ese entonces se conocía como el Museo Americano de Barnum. Sin embargo, los padres de Anna rechazaron su oferta. Aunque necesitaban dinero, eran presbiterianos temerosos de Dios y veían a Barnum como un diablo sin escrúpulos. Además, sabían que Anna quería ser maestra y respetaban sus deseos. Anna, de 17 años, se mudó a otro pueblo y empezó a trabajar en una escuela. Mientras estuvo aquí, la insultaban por su estatura, y la gente del pueblo la miraba fijamente todo el tiempo, y algunos incluso la seguían. Todo esto la hizo sentir muy incómoda, así que contactó a Barnum y aceptó su oferta. El trato que Anna hizo con Barnum fue bueno. Le pagarían $23 semanales al principio, equivalente a unos 700 actuales, además de un acompañante en Manhattan para protegerla, y un tutor que le daría clases 3 horas al día. Así se volvió una empresaria preparada y comenzó a aprender piano y canto. Finalmente, ganó dinero extra quedándose con gran parte de la tarifa de las fotos de ella vendidas en el Museo de Barnum. Pronto empezó a ganar mucho dinero, anunciada con más de 2,40 metros de altura y como la mujer más alta del mundo. Esto era una ligera exageración, ya que ella seguía creciendo y finalmente alcanzó 241 centímetros. Sin embargo, el tiempo de Anna con Barnum no fue nada fácil y casi le costó la vida. El 13 de julio de 1865, hubo un incendio en el Museo de Barnum. En ciudades del siglo XIX como Nueva York, los incendios eran comunes y, como mostró el Gran Incendio de Chicago en 1871, solían descontrolarse. En este caso, las llamas se extendieron por el Museo de Barnum y rápidamente envolvieron los pisos bajos. Anna estaba en el tercer piso en ese momento, lo que puso su vida en peligro. Sola y temerosa por su vida, intentó buscar una ventana por la que pudiera salir, pero su enorme tamaño no le dejó ninguna posibilidad de poder pasar por una ventana normal. Mientras el museo ardía, otros artistas y personal acudieron a rescatar a Anna. La guiaron al altillo donde algunas partes eran de madera. Ahí rompieron parte de la ventana para hacerla más grande. Luego bajaron a Anna por la ventana y la llevaron a salvo afuera. Esto fue toda una hazaña, una que requirió a 18 hombres usando cuerdas y algunos polipastos para bajarla al suelo. Anna enseguida intentó devolver el favor, usando su altura para ayudar a sacar a otros del edificio tras llegar a salvo. Después de este incidente en el verano de 1865, Anna lo había perdido todo. Perdió todas sus pertenencias en el incendio, y como los espectáculos de Barnum estaban en pausa, también se quedó sin trabajo temporalmente. Regresó un tiempo a Nueva Escocia, pero pronto volvió a salir de gira. Increíblemente, tras volver al grupo de Barnum, presenció otro incendio que destruyó su museo en 1868. A inicios de 1871, Anna hacía una gira por Europa. Durante el viaje por el Atlántico, conoció a Martin Van Buren Bates. Era un hombre de Kentucky, bautizado en honor al 8º presidente de Estados Unidos, Martin Van Buren, quien asumió en 1837 año en que Bates nació. Sin embargo, Bates era más conocido como el Gigante de Kentucky.
Martin era un hombre enorme, aunque un poco más bajo que Anna. Medía 7 pies 9 pulgadas o 236 centímetros y pesaba, según rumores, 470 libras o 213 kilogramos. Durante el viaje transatlántico, Anna y Martin se enamoraron y al llegar a Inglaterra decidieron casarse. La ceremonia fue en la iglesia de St. Martin-in-the-Fields, Londres, el 17 de junio de 1871. En la gira, Anna y Martin fueron presentados de distintas formas como la pareja más alta y la pareja casada más grande del mundo. Viajaron por Europa un año y luego regresaron a América con buen dinero ahorrado. Decidieron mudarse a una zona rural de Ohio, cerca de Seville. Aquí la pareja compró una granja y la llenó de ganado y caballos. Anna estaba especialmente ansiosa por recibir a cualquier animal que se retirara de los circos para asegurarse de que tuvieran un buen hogar después de terminar su vida laboral. Esto incluso incluía a un mono llamado Botones. Martin también construyó una casa para ellos, entrañablemente hecha con techos de 4,30 metros de altura y puertas de 2,60 metros de alto, para que ni él ni Anna se golpearan la cabeza. Sin embargo, una parte de la casa, construida para los sirvientes contratados, tenía techos normales para mayor comodidad. Siguieron de gira con el circo de Webley en los veranos, pero a mediados de la década de 1870 ya estaban semi-retirados en Ohio. No era mala vida aquí. Frecuentemente, los artistas de circo con deformidades o apariencias inusuales en el siglo XIX eran explotados por sus empleadores. Sin embargo, en el caso de Anna y Martin, ellos manejaron hábilmente sus carreras durante un periodo de aproximadamente 10 años para hacer una fortuna considerable y luego se retiraron para vivir cómodamente en Ohio. Sin embargo, la tragedia se acercaba. El 19 de mayo de 1872, durante su gira por Europa, Anna tuvo en Londres una niña de más de 8 kilos. Fue un nacimiento sin vida. Luego, Bates y Anna entraron en depresión. Aún así, esperaban tener hijos juntos algún día, y se alegraron mucho cuando Anna volvió a quedar embarazada 6 años después. El 15 de enero de 1879, Anna entró en las primeras etapas de parto en su casa de la granja en Seville y llamaron a un médico. 3 días después se le rompió la fuente, sorprendiendo a todos por la gran cantidad de líquido, al parecer unos 22 litros. Aún así, todo apuntaba a un parto rápido y exitoso. Pero después todo empeoró rápido. Cuando la cabeza del bebé salió, el doctor tomó sus forceps e intentó colocarlos alrededor de la cabeza del bebé, como era el procedimiento estándar, pero algo estaba mal. La cabeza del bebé era demasiado grande. Llegó otro doctor y decidieron poner una venda en el cuello del bebé para ayudar a sacarlo. Después de varios intentos, lo lograron. El hijo de Anna es el recién nacido más grande registrado, que pesó casi 11 kilos, unas 3 veces más que la mayoría de los bebés. Sin embargo, trágicamente, el bebé murió después de solo 11 horas. Sería el último embarazo de Anna. Uno de los aspectos más curiosos de la vida de Anna fue su amistad con la reina Victoria. En una de sus primeras giras internacionales, Anna fue a Inglaterra. Allí, la reina conoció a la mujer más alta del mundo. Conversaron y terminaron entablando una buena relación. La reina y la giganta siguieron en contacto después. Al saber que Anna se casaría en 1871, Victoria decidió darle un regalo especial. Mandó a la costurera real y a los sastres hacer un vestido de novia para Anna, con muchos metros de satén brocado, encaje y flores de azahar. Quizá la reina organizó que Anna y Martin se casaran en la iglesia de St. Martin-in-the-Fields, Londres. Esta es una iglesia famosa en la Trafalgar Square, una a la que no cualquiera puede acceder para ocasiones como esta, y se habría necesitado la intervención de Victoria.
Tras la boda, Victoria invitó a Ana y Martín al Palacio de Buckingham, la residencia real principal en Londres. Victoria le dio a Ana un anillo de diamantes y Martín recibió un reloj de bolsillo de oro con cadena. Años después, Victoria escribiría a Ana para expresarle su tristeza al saber de la muerte de su hijo en el parto. La pareja vería a la reina 2 veces más durante sus visitas a Europa. Para distraerse de la muerte de sus hijos, Ana y Martín volvieron a hacer giras por un tiempo corto, con el espectáculo de Vue de Vive Cole a mediados de 1879. Siguieron así más de medio año antes de sus últimos eventos en la primavera de 1880. Después de eso, Ana y su esposo se retiraron permanentemente a Ohio. Vivieron el resto de sus vidas en la granja y se integraron mucho a la iglesia bautista local. Ana falleció el 5 de agosto de 1888, un día antes de sus 42 años en su casa de Ohio. La causa de su muerte es discutida. Probablemente tenía un tumor hipofisario y su anatomía inusual le causó muchos problemas de salud durante años. Por otro lado, algunos estudios concluyen que murió de tisis, el término del siglo XIX para la tuberculosis. Dejó una considerable herencia valorada en $40,000, el equivalente a varios millones de dólares en la actualidad. Algunas de sus joyas y otros objetos fueron legados a miembros de su familia, como sus hermanos, hermanas, sobrinas y sobrinos. Otros han llegado hasta el Museo Sunrise Trail en su natal Nueva Escocia. Tras la muerte de Ana, Martin levantó un monumento en su tumba para recordarla. Vivió 30 años más tras enviudar. Se casó con una mujer de estatura estándar y se mudó a la ciudad. Aún así, después de que él murió en 1919 a los 81 años, fue enterrado en una tumba junto a Ana y su hijo, quien murió en la infancia. En Sevilla aún existe una pequeña exhibición que reconoce que este rincón de Ohio fue hogar de la pareja más alta del mundo. Millie y Christine McCoy, gemelas siamesas nacidas esclavas y vendidas de bebés, lo tenían todo en contra. Enfrentaron una explotación inimaginable e incluso fueron secuestradas durante muchos años, recorriendo el mundo como un espectáculo. ¿Y qué les pasó? ¿Encontrarían su libertad o serían vistas como fenómenos mientras vivieran? Millie y Christine McCoy nacieron el 11 de julio de 1851, en una plantación cerca de Whiteville, Carolina del Norte. Nacieron esclavizados, pues sus padres, Jacob y Monemia McCoy, eran propiedad de Alexander Mackay, de quien tomaron el apellido. La libertad seguía a más de 10 años y una guerra civil brutal de distancia. Al nacer juntas pesaban casi 8 kilos y sorprendieron a todos. Millie y Christina eran gemelas siamesas unidas por cartílago en la parte baja de la espalda y la columna vertebral. Compartían ciertos órganos vitales, pero otros no. Las gemelas nacieron en una familia grande, con 7 hermanos, 5 niños y 2 niñas. A diferencia de Millie y Christine, sus hermanos no tenían rasgos físicos inusuales. Su condición única, combinada con las dificultades de haber nacido en la esclavitud, marcó el inicio de un viaje extraordinario y desafiante para las gemelas McCoy. La infancia de Millie y Christine fue caótica y trágica. Al nacer, la noticia sobre las hermanas con una anomalía médica se difundió por toda la región. En el siglo XIX, pocos conocían el concepto de gemelos siameses, por lo que muchos acudieron a la granja Mackay para verlas. Con el tiempo, Alexander Mackay se irritó por esta interrupción en su vida diaria, así que cuando tenían solo 10 meses de edad, las vendió a John C. Purvis con la condición de que su madre, Monemia, pudiera quedarse con ellas. Pero el acuerdo duró poco. Aproximadamente un año después, las gemelas fueron vendidas de nuevo, esta vez a un hombre llamado Brower. Brower, financiado por Joseph P. Pagó la asombrosa suma de $10,000 por las gemelas, equivalente a alrededor de $400,000 hoy en día. Con la ganancia en mente,
Brower exhibió a las niñas como una maravilla médica llamadas las gemelas de Carolina, viajando por el sur, incluyendo Luisiana, Texas y Carolina del Norte. En octubre de 1853, Millie y Christine destacaron en la primera feria estatal oficial de Carolina del Norte, que atrajo a unas 5,000 personas al día. Las chicas fueron un éxito instantáneo, pero algunos dudaban de su condición, pensando que era una farsa. Mientras estaban en Nueva Orleans para otro show, Brower hizo que médicos locales las examinaran y confirmaron que eran gemelas siamesas auténticas. La vida exhibida era agotadora. Las niñas solían ser separadas de su madre y, sin entenderlo, sufrían burlas públicas. Como siamesas pequeñas, eran torpes y descoordinadas, caminaban con dificultad y solían caerse. Con el tiempo, desarrollaron una forma única de caminar de lado, que se transformó en un baile encantador que deleitaba al público. Fue un raro momento de alegría en vidas marcadas por dificultad y explotación. Durante su gira en Nueva Orleans, Brower recibió una oferta de $45,000 por las gemelas, mucho más de lo que pagó al inicio. Para poner esto en perspectiva, eso equivale a más de $1.800.000 hoy en día. Por supuesto, aceptó emocionado, aunque el trato parecía demasiado bueno. Brower había sido estafado, y Millie y Christine se habían ido, robadas por el supuesto comprador. Las gemelas desaparecieron de la vista del público hasta 1854, cuando reaparecieron en un museo en Filadelfia. Durante este tiempo hubo amargas disputas sobre su propiedad. Brower, Joseph P. Smith y Alexander Mackay, quien lamentaba vender a las gemelas por una suma insignificante, reclamaron su propiedad. Mientras tanto, su madre, Monemia, luchó para que sus hijas le fueran devueltas de alguna manera. La estafa arruinó a Brower y lo dejó fuera. Smith se convirtió en el dueño legal de las gemelas y no reparó en gastos para recuperarlas. Él contrató a un investigador privado para localizar a Millie y Christine. Mientras tanto, sus secuestradores se habían mudado al norte, exhibiendo a las gemelas en el famoso Museo Americano de P. T. Barnum en Manhattan. Las gemelas aparecieron en Canadá y luego fueron llevadas a Liverpool, Inglaterra. Para entonces, Millie y Christine ya habían pasado la mayor parte de su vida lejos de casa y su familia. En 1857, tras una ardua búsqueda de 3 años, el investigador privado por fin las encontró en Inglaterra. Monemia y su esclavista Joseph P. Smith viajaron a Liverpool para recuperarlas. Finalmente, en Birmingham, las gemelas de unos 5 años y medio se reencontraron con su madre. Fue un momento agridulce. Millie y Christine pasaron la mayor parte de sus cortas vidas secuestradas y explotadas como curiosidades con fines de lucro. Sin embargo, incluso después de ser rescatadas, su vida no cambió mucho. De inmediato fueron puestas a trabajar de nuevo y exhibidas ante el público, primero en el Reino Unido y luego en Estados Unidos, continuando sus vidas como espectáculo para el entretenimiento de otros. Así transcurrió la vida de Millie y Christine al crecer. Uno se pregunta qué habrán pensado ellas sobre su situación esos años. Las cosas cambiaron en 1860, cuando Abraham Lincoln ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos, ese año. A las pocas semanas, Carolina del Sur se separó de la Unión, seguida por varios estados del sur, incluido Carolina del Norte, el estado natal de Millie y Christine. A inicios de 1861, la nación cayó en caos y empezó la Guerra Civil estadounidense. Para entonces, las chicas ya vivían en Carolina del Norte, alternando entre la casa de los Smith, sus padres biológicos y las giras por el sur. La Guerra Civil limitó los movimientos de las gemelas, pero permitió su educación. Aunque eran dueños de esclavos, se dice que los Smith trataron bien a Millie y Christine. La esposa de Joseph violó la ley al enseñar a las niñas a leer y escribir, algo audaz en esa época. Millie y Christine también aprendieron a hablar varios idiomas e incluso recibieron entrenamiento profesional en canto, lo que más tarde definiría sus carreras.
Joseph Smith murió en la guerra y dejó una herencia con más de 30 esclavos. A pesar de su muerte, Millie y Christine siguieron esclavizadas por los Smith. Al terminar la guerra civil, por fin llegó la libertad. Las gemelas, junto con sus padres, hermanos y muchísimos otros en el sur, fueron liberadas cuando la esclavitud finalmente fue abolida en Estados Unidos. Con el fin de la guerra y al entrar en la adolescencia, Millie y Christine pudieron volver a hacer giras y con un mayor grado de autonomía que antes. Esta era una época en la que los circos, o lo que entonces se conocía cruelmente como espectáculos de rarezas, estaban en su apogeo. Empresarios como P.T. Barnum dirigían grupos con personas que presentaban anomalías médicas, como gigantes, enanos, mujeres barbudas y personas con extremidades extra. Antes de la televisión y radio, la curiosidad solía superar la compasión por quienes tenían estas condiciones, y las multitudes llenaban circos y ferias cuando llegaban al pueblo. Millie y Christine recorrieron el país y triunfaron en estos espectáculos. En ese periodo, existía gran fascinación por los gemelos unidos, a menudo llamados siameses. Este término viene de los gemelos Chang y Mbunka, nacidos en Siam, hoy Tailandia. En ocasiones, Millie y Christina eran exhibidas sin infringir la modestia para demostrar que realmente estaban unidas, satisfaciendo la curiosidad del público mientras mantenían un sentido de decoro. Durante sus giras, a veces con los espectáculos de Barnum u otros representantes, adquirieron experiencia en el manejo de sus asuntos y parecían adaptados a su posición. Ellas escribieron memorias a fines de la década de 1860, usando el lema, «Como Dios lo dispuso, así lo aceptamos», mostrando aceptación y determinación ante su situación médica. Poco después volvieron a Europa, y como otros artistas de circo famosos, se reunieron con la reina Victoria. Un momento destacado del espectáculo eran los duetos, donde las hermanas cantaban juntas o se alternaban, Christine una estrofa y Millie el coro, o al revés. Varias de estas canciones se publicarían después en un folleto extenso sobre su vida y carrera. En estos años se escribieron muchas descripciones de Millie y Christine. Hoy en día ni siquiera se consideraría ese lenguaje. Una de estas obras, titulada Un bosquejo biográfico de Millie Christine, la gemela de Carolina, apodada el Ruiseñor de dos cabezas y la octava maravilla del mundo, se refiere a las gemelas como, cito, criatura, y en otra parte la menciona como una sola niña, como si no supieran que las gemelas unidas eran dos personas diferentes. Otro desafortunado anuncio sobre la llegada de las niñas a Liverpool, en 1871, se refería a ellas como carga que llegaba en un barco, diciendo que había llegado una carga que, en palabras del señor Tull, podría considerarse de lo más extraordinario. El informe continuaba de la siguiente manera. Aquí tenemos a una joven con un solo cuerpo, pero dos mentes distintas, nacida con dos cabezas separadas. Todos los hombres inteligentes que la vieron en el Hotel Washington pueden dar testimonio de la asombrosa inteligencia de ambos cerebros. Las habilidades conversacionales de las dos cabezas, que al mismo tiempo se comunican con dos personas diferentes sobre temas distintos, serían prueba suficiente de ello, pero la maravilla no termina ahí. Algunos de los duetos más dulces en el lenguaje de la música fueron cantados por una soprano aguda y una contralto pura. Las notas surgían de dos cabezas, pero solo un tronco daba energía. Algunos solo hacían bromas tontas. El Cincinnati Inquirer bromeó que la chica de dos cabezas sería buen jurado. Podía ver ambos lados del caso a la vez. Estos comentarios, aunque burlones, resaltaron la increíble fama que lograron. ¿Su vida solo fue un espectáculo de burla o transformaron esa notoriedad en algo extraordinario? Millie y Christine podrían verse como víctimas de un mundo que las trataba como un espectáculo de rarezas, lo cual era parte de su realidad. Sin embargo, artistas como ellas que trabajaban para Barnum y otros circos en esa época recibían generosas recompensas. Si aprovechaban su popularidad, podían ganar mucho y retirarse cómodamente.
Millie y Christine ganaban unos $25,000 al año en ferias del condado en Estados Unidos, mientras que presentaciones más grandes en las ciudades o viajes a Europa ofrecían la posibilidad de ganar aún más dinero. Era mucho dinero en la década de 1870, más aún durante la crisis financiera en Estados Unidos, llamada Larga Depresión, de 1873 a 1879. Con su capacidad de ganar dinero y el mercado deprimido, le dieron la vuelta a la desventaja que había caracterizado sus vidas y sacaron el mejor provecho de su situación. En la década de 1870, compraron la plantación Mackay, donde habían nacido más de 20 años antes, y se la dieron a su padre. Tras la muerte de su padre, adquirieron la granja y construyeron una casa de 14 habitaciones donde vivieron con muchos familiares. A los 20 años, Millie y Christine ya podían retirarse parcialmente. Como otros artistas de circo, años de giras exitosas, típicamente de 5 a 10, les permitieron acumular riqueza y vivir cómodamente, a menudo con personal doméstico. Si el dinero empezaba a escasear, podían regresar para hacer una gira durante 1 o 2 temporadas, obteniendo una gran paga al satisfacer la demanda acumulada de verlos. En 1871, los gemelos recorrieron Europa, visitando Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, Austria, Hungría y Rusia. El pago de los espectáculos solía complementarse con obsequios de gobernantes y aristócratas europeos en las cortes reales. De vuelta en América, el dúo también accedió a presentarse en instituciones y universidades médicas de Estados Unidos para exámenes físicos. Esto podría verse como explotador y algo cruel. Sin embargo, hay que recordar que en ese momento había una verdadera falta de comprensión sobre el fenómeno de los gemelos siameses, y los médicos estaban ansiosos por entenderlo mejor. Millie y Christine se retiraron desde la década de 1880. Con más de 30 años, llevaban una vida tranquila en la granja de Carolina del Norte donde nacieron. Estudios revelan que las gemelas apoyaron discretamente a su comunidad, financiando una escuela para niñas negras y universidades en las Carolinas, usualmente de forma anónima. Tuvieron una vida larga para ser gemelas siamesas, quienes suelen enfrentar complicaciones por compartir órganos y partes vitales. En el caso de Millie y Christine, vivieron hasta poco más de los 60 años y, cuando murieron, no fue por complicaciones relacionadas con su condición de siamesas, sino por una de las principales causas de muerte de la época, la tuberculosis. Esto le quitó la vida a Millie el 8 de octubre de 1912 a los 61 años de edad. Christine falleció unas 12 horas después en un final muy triste. Fueron enterradas en el cementerio de Whiteville, donde habían nacido más de 60 años antes. Su lápida dice: un alma, 2 pensamientos, 2 corazones latiendo como uno. Las gemelas dejaron su considerable patrimonio a sus familiares sobrevivientes. La historia de Millie y Christine ha sido tema de varias biografías recientes, recuperando su historia olvidada. Hola a todos, hoy vamos a explorar la vida de una de las mujeres barbudas más famosas del siglo XIX, Annie Jones Elliot. Desde su nacimiento fue mostrada en espectáculos de rarezas por su apariencia considerada anormal. Y aunque hoy en día podríamos cuestionar la moralidad de estos espectáculos, no hay duda de que eran muy populares en su época. Esta es su historia. Annie Jones Elliot nació simplemente como Annie Jones el 14 de julio de 1865 en el condado de Smith, Virginia. Sus padres y quienes la veían quedaban impactados por su apariencia, porque Annie había nacido con un bigote bastante grande que ya comenzaba a desarrollarse en su rostro, y algo de barba alrededor de su barbilla, donde normalmente un hombre desarrollaría vello facial en la vida adulta, y a medida que pasaban las semanas y los meses, este vello facial continuaba creciendo. ¿Qué podría explicar esto? Probablemente Annie sufría hirsutismo o una condición similar. El hirsutismo es una condición que provoca el crecimiento excesivo de vello en varias partes del cuerpo.
La condición suele ser causada por un desequilibrio endocrino subyacente de tipo suprarrenal, ovárico o central. Estos desequilibrios pueden provocar que se produzca un exceso de testosterona en el sistema de la mujer y, en consecuencia, el crecimiento de vello facial. Annie también pudo haber tenido hipertricosis, una condición que causa un crecimiento excesivo de vello en zonas específicas del cuerpo. Además, la hipertricosis suele ser congénita y estar presente desde el nacimiento de la persona afectada, como fue el caso de Jones. Quienes tienen hirsutismo e hipertricosis hoy cuentan con varias opciones de tratamiento. Sin embargo, estas opciones no existían para mujeres como Annie Jones, quien tuvo crecimiento irregular de vello en el siglo XIX. Como resultado, era más común ver mujeres barbudas en las ciudades del siglo XIX que hoy en día. En ciertos casos, ellas eran el centro de espectáculos de rarezas en Estados Unidos y varios países europeos. A lo largo de la historia, mujeres barbudas y personas con apariencias inusuales han sido vistas como curiosidades y usadas en espectáculos. Por ejemplo, durante los siglos XVI y XVII, las personas con enanismo y gigantismo a menudo eran empleadas como espectáculos en las cortes reales de Europa. Después, estos espectáculos de las cortes reales sirvieron de base para los espectáculos secundarios del siglo XIX. Estos eran, en efecto, circos que presentaban a personas que sufrían de muchas enfermedades diferentes que hacían que su apariencia fuera sumamente inusual. Cuando Annie Jones nació en 1865, la mujer barbuda ya era parte esencial de estos espectáculos en Estados Unidos y Gran Bretaña. En una época en la que no se entendía la causa de condiciones como el hirsutismo y la hipertricosis, no es sorprendente saber que los padres de Annie estaban algo perturbados por la apariencia de su hija. Sin embargo, su consternación se transformó en alivio cuando surgió una oportunidad tras el nacimiento de Annie. Cuando tenía solo unos meses de nacida, P.T. Barnum oyó hablar de la niña que ya tenía barba. Barnum fue un empresario de espectáculos estadounidense que destacó en Nueva York en los años 1830 como director del Gran Teatro Científico y Musical de Barnum. En la década de 1840, se diversificó y empezó a dirigir el Museo Americano de Scudder, que mostraba rarezas como el general Tom Pulgar, un enano que en su adultez medía poco más de 90 centímetros, y Chang y Eng, unos gemelos siameses muy discutidores. Barnum siempre estaba en busca de una nueva atracción, así que cuando se enteró de la barba de Annie Jones en su infancia, se puso en contacto con sus padres. Annie se unió a la exhibición de Barnum en Nueva York a los 9 meses. Sus padres, que eran una familia pobre de Virginia, aceptaron permitir esto con la condición de que Barnum les pagara honorarios mientras Annie estuviera en el espectáculo. Así Annie llegó a Nueva York en 1866 anunciada como la bebé Esaú. El nombre Esaú era uno que se aplicaba regularmente a personas que sufrían de hirsutismo en el siglo XIX, y es una referencia al personaje bíblico Esaú, quien era nieto de Abraham y hermano de Jacob. Esaú aparece en el Génesis, donde se dice que era muy peludo al nacer. La presentación inicial en Nueva York atrajo gran atención. Barnum luego acordó con los padres de Annie que ella siguiera en sus espectáculos. Ellos recibirían $150 semanales mientras ella estuviera en el museo. Esta suma era considerable en el siglo XIX y los padres de Annie aceptaron. Inicialmente, la madre de Annie se fue a vivir con ella a Nueva York. Sin embargo, al cabo de unos meses, parece que una emergencia familiar de algún tipo obligó a su madre a regresar a Virginia, y Annie quedó al cuidado de una niñera en la gran ciudad, una que fue designada por Barnum. Durante este periodo, Annie fue secuestrada brevemente por un frenólogo, defensor de una pseudociencia del siglo XIX,
que creía que el desarrollo intelectual se comprendía al estudiar las propiedades físicas de la cabeza y el torso. Por suerte, Annie fue encontrada poco después en el norte de Nueva York. El frenólogo fue procesado y la madre de Annie regresó a Nueva York para supervisar su cuidado. En 1868, cuando Annie tenía 3 años, se incendió el edificio del Museo Americano de Scudder. Como resultado, P.T. Barnum decidió retirarse, una decisión que brevemente tuvo implicaciones para Annie. Sin embargo, en poco tiempo, Barnum fue tentado de regreso al mundo del espectáculo, y se organizó un nuevo espectáculo itinerante llamado el Gran Museo Itinerante, Casa de Fieras, Caravana e Hipódromo de P.T. Barnum, aunque hoy en día es más conocido como el espectáculo más grande del mundo. En los años que siguieron durante la década de 1870, Annie viajó por todo Estados Unidos con el espectáculo, anunciada como la pequeña Esaú, y luego, a medida que crecía, como la niña barbuda, la dama barbuda y finalmente la mujer barbuda. A inicios de 1870, su bigote y barba ya formaban una barba completa y patillas. A medida que fue creciendo y se dio cuenta de cómo era que realmente se ganaba la vida, Annie también decidió dejarse crecer el cabello para que combinara con lo inusual de su barba. Con el tiempo, su cabello llegó a medir casi 2 metros y podía sostenerlo en su regazo. Con el tiempo, ganó gran notoriedad por ser una de las mujeres barbudas más famosas de la época. Eso, durante las décadas de 1870, 1880 y 1890, Annie Jones fue fotografiada y apareció en muchas revistas y carteles en Estados Unidos y Europa. Con los años, Annie siguió en el espectáculo de Barnum. Siendo aún adolescente, Annie contrajo su primer matrimonio en 1880 o 1881. Su esposo, Richard Elliot, era miembro del circo, no en el espectáculo secundario, sino como pregonero, persona contratada para pararse afuera y anunciar en voz alta las maravillas que había adentro para atraer transeúntes. Elliot era muchos años mayor que Annie, y sus padres no aprobaban la relación, pero el matrimonio siguió adelante de todos modos, y Annie Jones se convirtió en Annie Jones Elliot. A pesar de la desaprobación de sus padres, el matrimonio también duró 15 años antes de que ella y Elliot se divorciaran en 1895. P.T. Barnum falleció en 1891. Por años, él solo tuvo un papel secundario en el mayor espectáculo del mundo, pues ya tenía más de 70 años en la década de 1880, y el circo había sido dirigido en gran parte durante estos años por James Anthony Bailey y sus asociados, con quienes Barnum se había unido en 1881. Así que durante la década de 1890 y hasta su divorcio, Annie trataba principalmente con Bailey después de la muerte de Barnum. El divorcio en 1895 transformó la vida de Annie. A sus 30 años nunca había conocido otra vida fuera del circo. No pensaba cambiar de profesión, pero sí empezó a expresar su preocupación por el uso del término espectáculo de fenómenos para describir el tipo de circos ambulantes que había conocido toda su vida. En los años siguientes, hizo una extensa campaña para tratar de convencer a personas como Bailey y a los operadores de otros grandes circos en Estados Unidos, como los hermanos Ringling, de abandonar el uso de la palabra fenómeno en sus espectáculos. También fue poco después del fracaso de su primer matrimonio y su divorcio cuando Annie se casó con William Donovan, quien, al igual que Elliot, era un pregonero o animador que se quedaba afuera para atraer clientes. Annie conocía a Donovan desde la infancia, pues crecieron juntos en el circo, y su relación cambiante con él parece haber causado su divorcio de Elliot. Esto provocó más cambios, y poco después, ella y William Donovan se casaron. La pareja recién casada dejó el circo Bailey y Barnum para presentarse como dúo independiente. No serían tan conocidos como el circo que acababan de dejar, pero tuvieron su propia independencia durante un tiempo,
viajando no solo por América, sino también por Europa. Donovan murió apenas 4 años después de su matrimonio, y al verse privada de su esposo y socio, Annie decidió regresar a un entorno familiar y se reincorporó al circo Bailey y Barnum en 1913. Ella continuó su activismo en contra del uso de la palabra fenómeno en los circos de rarezas, pero su actividad en este sentido se vio interrumpida apenas 2 años después. En 1902, mientras visitaba a su madre en Brooklyn, enfermó. Su condición se deterioró rápidamente debido a lo que casi con certeza era una forma agresiva de tuberculosis. Cuando falleció el 22 de octubre de 1902, tenía apenas 37 años de edad. Los espectáculos de rarezas, en los que ella participó toda su vida, continuaron siendo parte de circos y shows en Estados Unidos y Europa por 30 años más. Desde la década de 1920, perdieron popularidad conforme mejoró la comprensión científica del hirsutismo, y la gente fue más comprensiva con esas anomalías. En 1868, William Corbin cobró a sus vecinos por ver a su hija. Esto puede sonar raro, pero todos querían ver a la niña. ¿Por qué? La niña nació con 4 piernas y Josephine después se unió a un espectáculo, ganando fama como la niña de 4 piernas. ¿Cómo sucedió esto y cómo fue su vida como espectáculo humano? Acompáñame para descubrirlo. Josephine Myrtle Corbin nació en el condado de Lincoln, Tennessee, el 12 de mayo de 1868. Sus padres eran William Corbin, un soldado confederado herido, y Nancy Corbin. El apellido de soltera de Nancy era Sullins, probablemente derivado del irlandés O'Sullivan, y pudo haberse cambiado por el sentimiento anti-irlandés de la época. Sus padres tenían orígenes humildes y, más tarde, por la anomalía médica de Josephine, se especuló que podrían ser parientes cercanos, incluso hermanos. No existen pruebas concretas que indiquen que este fuera el caso, o que la endogamia causara los problemas médicos de Josephine. El nacimiento de Josephine fue normal, aunque desde el principio se notaron rasgos inusuales en su anatomía. Esto provocó la elaboración de extensos informes y registros médicos en sus primeras semanas, principalmente por observadores médicos. Sin embargo, dejando de lado las anomalías, claramente no sentía ningún dolor físico, y su madre, Nancy, no presentó ningún problema importante durante la concepción. Sin embargo, fue evidente poco después de que Josephine naciera, que padecía una condición que hoy se conoce como dípigo, aunque en ese momento no estaba diagnosticada médicamente y no estaba claro exactamente qué la causaba. El dípigo, conocido en latín como Terascata didymum, antes era llamado monstruo gemelo inferior. Es la forma más grave de lo que se conoce como síndrome de duplicación caudal. Esto se define como la asociación entre malformaciones y duplicaciones de los sistemas que involucran los neurotubos gastrointestinal, reproductivo y genitourinario, así como la aparición de defectos en los mismos. ¿Qué tan común es esto y las razones exactas de por qué ocurre? No se conocen completamente hasta el día de hoy, pero se entiende ampliamente que es una condición muy rara. Un estudio publicado en 2014 en el Journal of the Indian Association of Pediatric Surgeons especuló que solo había unos pocos casos confirmados. En los siglos XIX y XX, Josefina fue una de las pocas. Lo que esto significa en términos prácticos es que las personas que sufren de esta condición tienen ciertas partes de la región caudal y el neurotubo alrededor de lo que normalmente llamaríamos la pelvis duplicadas en sí mismas. El síndrome de duplicación caudal no se definió hasta 1993, por lo que era desconocido cuando Josefina nació en Tennessee, en 1868. En su caso particular, ella nació con 2 pelvis, que se presentaban una al lado de la otra, debajo de su cintura. Como resultado, desarrolló 4 piernas, 2 por pelvis. Sin embargo, no tenían la misma fuerza ni grosor.
Las dos piernas exteriores, a la izquierda y a la derecha, se desarrollaron como piernas normales, capaces de soportar su peso, pero las dos piernas interiores eran mucho más cortas y débiles, y solo tenían 3 dedos. Aunque Josefina tenía 4 piernas y control limitado sobre las dos interiores más débiles, dependía de las exteriores para caminar como los demás. Sin embargo, había una forma general de normalidad con la que ella se presentaba en años posteriores. Por ejemplo, fotos de ella de finales del siglo XIX y principios del XX muestran que usaba medias y botas del mismo diseño en los 4 pies y piernas, aunque de diferente tamaño, ya que sus pies internos eran de un tamaño muy pequeño en comparación con sus pies y piernas externos. Al evaluar el desarrollo de un individuo condípigo, es importante considerar que suele originarse de un embrión, que de otra manera se habría separado en gemelos, pero debido a un conjunto inusual de circunstancias, se desarrolló en un solo individuo. De hecho, lo que vemos en la condición de Josefina era el pequeño cuerpo de su gemela, que solo se desarrolló de la cintura para abajo y estaba mal formado. La condición de Josefina era tan inusual en su época que fue ampliamente debatida en la literatura médica de la América de la Era Dorada desde su nacimiento. Desde el inicio, esto no era políticamente ni éticamente correcto según los estándares actuales. Un folleto de 1869, cuando Josefina tenía 1 año, la describía como una niña bien formada y desarrollada, nacida en el condado de Lincoln, Tennessee. Ella es la rareza natural más extraordinaria hoy, y su complejidad causa más sensación entre los científicos que cualquier otra curiosidad previa. La tendencia continuó en las décadas siguientes, mientras la historia de Josefina seguía documentándose. Por ejemplo, un breve relato sobre ella que apareció en el American Journal of Obstetrics en 1888, cuando tenía 20 años de edad, se refería a Josefina como una monstruosidad única. 1 año después, Louis Whaley, médico y escritor para el British Medical Journal y otros diarios médicos, mostró más comprensión al afirmar que mide 1.52 metros, tiene piel clara, ojos azules, cabello rizado y es muy inteligente. Un desconocido solo pensaría que es inusualmente ancha de caderas y camina como alguien con pies sambo. He conocido a la señora B desde que era una niña pequeña, como la niña de 4 piernas, pero nunca me di cuenta del desarrollo dual perfecto de ambos órganos genitales externos e internos hasta que se convirtió en mi paciente en un caso de embarazo. Lo inusual en el caso de Josefina fue que, aunque normalmente tenía relaciones sexuales en una pelvis, quedó embarazada en la otra. Ella expresó cierta sorpresa ante esta situación inusual, pero más tarde Whaley informó que, aunque tuvo que realizarse un aborto por razones médicas en uno de sus embarazos, logró llevar los otros a término completo. Cuando Josefina tenía 1 mes, su padre la mostraba a los vecinos curiosos por 10 centavos. Esto mantuvo a su familia pobre y pronto empezó a vivir de su rara condición médica. Nació y creció cuando los espectáculos de rarezas o freak shows estaban en su apogeo en Estados Unidos y Europa. Esa terminología hoy sería muy políticamente incorrecta. Según los estándares de la era dorada en Estados Unidos, era aceptable exhibir a personas con anomalías o apariencias peculiares en circos y espectáculos. Espectáculos como el de P.T. Barnum, el circo Barnum y Bailey, y el de los hermanos Ringling, mostraban personas con enanismo, gigantismo u otras condiciones médicas raras, consideradas muy inusuales en esa época. Josefina fue contratada por primera vez en estos espectáculos a los 13 años, a inicios de la década de 1880. Esto ocurrió en parte por la publicidad nacional tras los anuncios que su padre puso en el periódico. De manera algo cruel, la llamaban la chica de 4 piernas de Texas. Se decía Texas y no Tennessee,
porque su familia ya se había mudado al estado de la estrella solitaria desde Tennessee. Los folletos promocionales de esa época la describían como alguien amable, como el sol de verano y siempre rebosante de alegría, como si se pensara que su genética afectó su mente y la dejó perturbada psicológicamente. Aparte de todo esto, Josefina fue una artista muy exitosa y popular. En su apogeo en las décadas de 1890 y 1900, ganaba hasta $450 semanales, equivalente a unos $15,000 actuales. Además, varios otros espectáculos en Estados Unidos y Europa comenzaron a desarrollar presentaciones con lo que supuestamente eran artistas de 4 piernas para incluirlos en sus propios espectáculos secundarios. Pero la mayoría usaba piernas protésicas falsas. Aunque su condición era inusual para fines del siglo XIX y no se comprendía del todo su dípigo, Josefina logró tener una vida familiar normal. A los 19 años se casó con James Clinton Bicknell. Las fotos de su boda muestran una unión feliz y a una joven que, pese a una deformidad, lucía muy feliz en su boda. Josefina quedó embarazada al año de su boda con James, y fue este acontecimiento el que llevó al Dr. Louis Whaley, quien, como vimos antes, proporcionó una de las primeras descripciones de su condición en la literatura médica, a ponerse en contacto con ella. En 1887, él relató que Josefina sufría dolores en el lado izquierdo, fiebre, dolor de cabeza y menos apetito tras quedar embarazada con 2 pelvis. En varios artículos de distintas revistas médicas, él explicó su rara condición, lo que reavivó el interés en su caso a finales del siglo XIX. A pesar de las dificultades, Josefina y James tuvieron 4 hijas y un hijo tras embarazos exitosos. Curiosamente, luego se documentó que como Josefina tenía 2 pelvis y partes de 2 sistemas reproductivos, 3 de sus hijos nacieron de una parte y 2 de otra. Cada uno parecía haber sido relativamente sano, y la naturaleza general de su dípigo no afectó la vitalidad de sus hijos. Corbin, pese a su condición médica, tuvo una vida relativamente larga. Murió en Cleburne, Texas, el 6 de mayo de 1928 a los 59 años. La causa de su muerte fue una infección cutánea por estreptococos, que hoy en día sería fácilmente tratable, pero que en ese entonces llevó a su fallecimiento debido a la falta de conocimiento sobre el uso de antibióticos. Por ejemplo, la eficacia de la penicilina solo se descubrió por primera vez el año en que ella murió. Tras su muerte, la enterraron en una tumba sellada con concreto. Esto puede parecer excesivo, pero en ese momento era necesario, pues había preocupaciones legítimas de que el cuerpo de Corbin fuera exhumado y exhibido. Así que cuando terminó su funeral, los miembros de su familia hicieron una vigilia junto a su tumba hasta que el concreto se secó y pudieron asegurarse de que no sería víctima de un ladrón de tumbas. Su cuerpo fue sepultado en paz, pese a varias ofertas de médicos y coleccionistas privados que ofrecieron mucho dinero por él. Un comentario reciente del autor de su artículo en TheHumanMarvels.com señaló que Marta era, según todos los relatos, un sujeto interesante y una persona extraordinaria. Algunas personas podrían haber llamado a personas como ella anomalías médicas, y otras frases menos halagadoras en ese tiempo, pero yo las llamo seres humanos increíbles, perseverantes, ingeniosos y maravillosos. Gracias por ver este video sobre humanos inusuales llamados cruelmente fenómenos humanos. Espero que les haya parecido interesante. Cuéntenme qué opinan sobre estas historias en los comentarios de abajo, y si tienen alguna sugerencia también déjenla en los comentarios. Si quieren más videos largos, avísenme. Espero que estén suscritos y con notificaciones activadas para verlos al subirlos. Eso es todo. Nos vemos en la próxima edición de Vidas Olvidadas. Gracias.